Buen día, buena noche o buena tarde según la hora en que ustedes vayan a estar viendo este video, que esta ocasión lo hago como parte de los monólogos y navegaciones. Estuve tentado a hacer una transmisión en vivo, pero me iban a mentar toditita porque ya se me ocurrió la idea casi a las 3 de la mañana. En este momento que estoy grabando son las 4:24 del sábado 12 de febrero. El viernes 11 ha sido un día uf, muy complicado. Pero antes que nada, quiero saludarlos y recordarles quién soy. Por aquellos que sean nuevos en el canal y que no me conozcan. Soy José Antonio de la Vega Torres, autor del blog Indicios Metropolitanos y de sus espacios en las distintas redes, Twitter, en Facebook, su grupo y su página. Además de muchos otros blogs. También soy conocido como Santoñito Anacoreta, por si me buscan. O Beta Creativa también. Esa es la otra forma como me pueden ustedes encontrar. Bien, entonces decía yo que el viernes 11 de febrero ha sido un día muy movido, sobre todo en lo relativo al tema de la relación entre el gobierno y la prensa en México. Pero ha causado revuelo no solamente nacional, sino mundial. Me estoy refiriendo al caso del choque de trenes que se ha dado ya finalmente de una forma muy aparatosa entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el periodista Carlos Loret de Mola. Pero Carlos Loret de Mola solamente como uno solo o una muestra, un botón de muestra de los muchos que podríamos mencionar de quienes nos dedicamos al periodismo y la comunicación y que nos pasamos todos los días señalando tanto lo positivo como lo negativo que puede estar teniendo el actual gobierno, al cual le pesa mucho, le duele mucho que le pisen los callos. Tiene una especie de alergia crónica contra todo lo que sea la crítica, aun cuando este propio presidente, mientras fue oposición, ejerció la crítica de manera constante y de manera muy tajante a lo largo de todos los años que se dedicó a ser no solamente activista dentro de sus filas en el PRI, después en el PRD, sino inclusive después, durante 18 años que estuvo haciendo campaña para llegar a la presidencia. Porque a final de cuentas los dos intentos anteriores, independientemente de discusiones que podamos tener, que si hubo o si no hubo fraudes electorales, bla, a final de cuentas fueron 18 años de campaña. 18 años de campaña que a fuerza de estar como cuchillito de palo, pues terminó por cansarnos, o terminó por convencer a algunos, o terminó por decir, bueno, pues no hay de otro, pues vamos a poner a este. Los que votaron por él, algunos hoy se están arrepintiendo, otros están felices de la vida porque está moviendo el avispero de una forma, pues que no es la más conveniente, porque no solamente está moviendo el avispero mexicano, sino está moviendo el avispero internacional, con acusaciones, con señalamientos completamente desatinados, la gran mayoría de ellos, en la búsqueda de enemigos por todos lados. Es comprensible, es muy natural hasta cierto punto. Subrayo la palabra natural, que todos los gobernantes y todos los gobiernos, todos los líderes, en la finalidad de allegarse a adeptos, buscan tener y crearse sus antagonistas. Pueden ser estos muy diversos, la iglesia, la oposición, la disidencia, el vecino de enfrente, los güeyes del compadre, en fin, podemos inventarnos muchas cosas. Y en el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se ha dedicado de lleno y aún desde antes de llegar a la presidencia a dividir a los mexicanos. Disculpen que me acomode tantito el gorrito. Este me lo tejí yo hace muchos años. Ya está un poquito fregadón. Estoy haciendo otro, pero todavía no tengo para cuándo terminarlo. Y me disculpo por la facha porque está haciendo bastante frío. Y a las 4:00 y pico de la mañana que estoy grabando este video, pues más. Bueno,
Para no alargar demasiado el video, porque quiero hacer un video realmente, eh, pues, decente en su duración, entro todavía más en materia. Decía yo que fue movidito porque una vez que el periodista Carlos Loret de Mola dio a conocer hace un par de semanas un reportaje acerca de las casas que tuvo o que ocupó el hijo del presidente en Houston, Texas, que no voy a abundar en ello, ya es de sobra conocido, pues ese buscapié no le gustó nada al presidente. De por sí ya la venía trayendo en contra del periodista desde mucho tiempo atrás, desde antes de llegar a la presidencia, por los señalamientos que venía haciendo acerca de su persona, pero ya más recientemente acerca de las corruptelas o corruptotas, como lo queramos ver, de familiares y del grupo cercano, del círculo cercano del presidente Andrés Manuel López Obrador, de tal forma que las distintas banderas empleadas en campaña y durante la constante campaña que vive haciendo en las mañaneras desde el púlpito, porque parece que realmente es un púlpito mejor que una conferencia de prensa, con sus sermones y sus lecciones que nos da de una historia mal entendida, bien aprendida, pero mal entendida, o mejor, tal vez debería decirlo al revés, bien entendida, pero mal aprendida. mm, pues ahí en esa palestra se ha dedicado a tundirnos a todos. Y cuando digo a todos es porque realmente somos a todos. Aquellos que no se han dado cuenta, pues es porque o tienen o son transparentes o verdaderamente son unos masoquistas que no se han dado cuenta y que hasta disfrutan, que le peguen al de enfrente y de pasadita les toque a ellos, pero como que no lo sienten ya tanto, porque como fue el refiloncito, ¿no? ¿A qué me refiero? Esas divisiones que está haciendo el presidente, que siempre han existido, no vamos a negarlo. El pueblo mexicano siempre ha estado dividido. Sí, siempre ha sido clasista. Más que racista, siempre ha sido clasista. Pero que llegue todavía el primer mandatario a echar sal sobre la herida, a abrirla, desangrarla y todavía hacernos beber la pus que sale de esas heridas, en lugar de sanar al país, lo único que hace es enfermarlo más y más y más, poniéndonos a todos unos en contra de otros. Es difícil hoy ya inclusive emitir una opinión, porque aun cuando presente uno datos, documentos, siempre, invariablemente, el presidente o sus simpatizantes o su círculo cercano siempre tienen a flor de labios la frase, yo tengo otros datos. Y sí, es cierto, pueden tener otros datos. El problema que estamos enfrentando aquí no es tanto de si se tienen los datos que confirman una verdad u otra, la verdad oficial, la verdad que quieren creer los adeptos o la verdad investigada y documentada. Porque inclusive hasta se pueden poner en duda la veracidad de esos documentos, por supuesto. La cuestión es que cuando un reportaje de investigación, como varios que se han presentado aquí, termina siendo incluso vilipendiado, discutido, puesto en descrédito por los propios periodistas, pues es que tenemos que preguntarnos cómo estamos haciendo nuestro quehacer. Una de dos. O los periodistas nos estamos pasando de tueste en la crítica respecto del propio ejercicio periodístico, o efectivamente están algunos trabajos periodísticos realmente adoleciendo de una correcta metodología, lo cual hablaría entonces de una muy mala preparación y profesionalización del ejercicio periodístico. Quienes hemos dado clase en universidades hemos hecho mucho hincapié en la necesidad de tener mucho cuidado en la metodología periodística. Es verdad que el periodismo no puede ser 100% objetivo, es normal. Se escoge un punto de vista y desde ese punto de vista se empieza a revisar la información y a encontrar, a hacer hallazgos que pueden confirmar o no una hipótesis. Pero
si llega otro con otro punto de vista, puede encontrar lo contradictorio, lo paradójico, y entonces presentarnos una perspectiva completamente diferente y que contradice lo que otro periodista puede estar encontrando. La subjetividad aquí en el periodismo, sobre todo en el de opinión, es lo que nos está dando y haciendo mucho daño. ¿Por qué? Porque los reporteros de a pie, los reporteros de investigación, los que van y se meten a las oficinas y escarban en las documentaciones y en los archivos, no son tantos como nosotros imaginamos, y no todos los que están realmente están debidamente preparados en una metodología cuasi científica, quiero subrayarlo, que puede ser científica si lo vemos desde el punto de vista del método de la sociología. Que los métodos de la sociología son perfectamente bien válidos para considerarse de orden científico. Y los periodistas perfectamente podemos acudir a esas metodologías para hacer nuestro trabajo con toda objetividad y neutralidad, siempre, entre comillas, en función del punto de vista que se utiliza para interpretar los datos que vamos encontrando. Pero bueno, dicho esto, pasemos a lo siguiente. Este mismo viernes que estuvo tan movido, ocurrió algo además sin precedentes. En Twitter, el grupo de Sociedad Mexicana de Ciudadana, o ¿cómo se llama? Déjenme checarlo en internet porque siempre se me olvida. Eh, el nombre se me olvida. Déjenme checarlo, necesito abrir otra vez Twitter. A ver, Twitter. Es que se me olvida, porque si no quiero dar bien el dato. Digo, si estamos hablando de periodismo y voy a hablar de datos, pues tengo que hablar bien de los datos, ¿no? Ah, lo que es Sociedad Civil México, el grupo Sociedad Civil México, junto con otras personas, eh, eh, tuvieron a bien el crear una sala de chat en Twitter, una sala de conferencias en Twitter, invitando a debatir sobre el tema de los ataques que así los podríamos llamar, que el presidente efectuó sobre Carlos Loret de Mola en respuesta a aquellos reportajes. Tras haber puesto en evidencia al periodista de forma arretera, dando instrucción a la Secretaría de Hacienda para que hiciera la investigación para determinar cuánto es lo que gana el periodista, etcétera, etcétera. Bien, definitivamente surgieron varios temas y algo de esto comenté inclusive también en Facebook dentro del grupo de la página. Yo ahí anotaba que el ejercicio que se dio en Twitter permitió hacernos notar varias cosas. Pero antes de entrar en estos puntos, quiero decir que mientras por un lado este grupo de Sociedad Civil México y otros crearon el hashtag Todos Somos Loret para hacer un movimiento solidario en torno al periodista y que se extendió a otros ámbitos en la solidaridad respecto de el abuso del poder respecto al periodismo, que ha afectado a periodistas inclusive que eran adeptos, si no adeptos por lo menos que llevaban más o menos una adecuada relación con el presidente, como son Carmen Aristegui o Julio Astillero, que siguen siendo críticos eh, tanto del ejercicio del abuso del poder económico de las grandes empresas o de los grandes medios y, y del propio gobierno, ¿no? Pero a la vez, horas después de comenzar esa sala de chat en Twitter con Todos Somos Loret, se creó otra más que se llamó No Todos Somos Loret. Algunos, al ver ese hashtag de hashtag No Todos Somos Loret, consideraron que era más bien la reacción, vamos a decir, de los bots o de los amlovers, como les ponen luego con ese adjetivo, para reaccionar a la otra vertiente. Y muchos realmente no se pusieron a escucharlo. Mientras que el primer chat, a lo largo de 8 horas, logró sumar alrededor de 65,000
personas conectadas, entre las cuales me sumo. El otro grupo, por empezar tarde, logró conectar hasta 1,100 personas, lo cual no es una cifra nada despreciable para el tiempo que estuvo abierto. Y estuve escuchando los dos. Y debo de decir que el ejercicio de los foros, tanto el de todos, hashtag todos somos Loret, como el de hashtag no todos somos Loret, que esta principalmente fue promovida por jóvenes periodistas que, como ellos se dicen, somos jóvenes periodistas de a pie, ¿no? Que son tropa y que pues no son muy socorridos por los grandes medios o por las celebridades que sí se vieron no solo representadas, sino teniendo voz en el otro chat, tanto personalidades de la política como de celebridades del espectáculo, de los deportes y de los medios de comunicación, eh, periodistas muy famosos, tanto en México como en el mundo, eh, participaron en el de hashtag Todos Somos Loret, solidarizándose y haciendo las críticas respectivas. Pero en No Todos Somos Loret, los muchachos, vamos a decirlo, que era la mayoría, ellos se enfilaron por otros temas. Algunos pensaron que lo que estaba sucediendo aquí era que les estaban tirando a los demás. No, había que escucharlos. Ellos estaban poniendo el punto sobre las IES en un tema fundamental, el tema de los asesinatos de periodistas. Es decir, al juntar los dos elementos para hacer un total de cerca de 75,000, de cerca de 70,000 conectados en el punto pico de ambos, resulta que tanto de un lado como del otro, los temas principales realmente eran coincidentes. Tanto los muchachos como los encumbrados y famosos hablaban sobre y criticaban sobre el abuso de poder de Andrés Manuel López Obrador al acosar a periodistas en general, sin personificar específicamente a alguno en particular. Es decir, no solamente se ha cifrado o cerrado sobre uno solo como Carlos Loret de Mola, o Víctor Trujillo con su papel de Broso, o Raimundo Riva Palacio, o Denise Dresser, en fin, tantos que a lo largo de estos 3 años han sido objeto de esos señalamientos por parte del Poder Presidencial, del Ejecutivo. Otro tema que se dio en los dos fue justamente las mentiras y la división social, como no solamente el presidente ha incidido en esa división, sino nosotros mismos, los periodistas o los comunicólogos, hemos jugado a esa misma división. Y aparecer dos grupos de chat, dos salas de chat en Twitter, con dos hashtags aparentemente contradictorios, nos habla de esa aparente división, pero cuando escarbamos de fondo, nos damos cuenta que a todos nos aqueja exactamente el mismo problema. Por lo tanto, la indignación era igual en un lado que en el otro. Quizás en el de hashtag no todos somos Loret se añadía la indignación respecto de cómo aquellos otros encumbrados, aquellos otros influyentes, terminan también menospreciando a estos otros que no tienen muchas veces el micrófono en la mano, que son la tropa y que muchas veces son los que corren en todavía más peligro, son más vulnerables por no tener la defensa inclusive de los mismos medios para los cuales trabajan o que inclusive porque son independientes como un servidor o que inclusive son desempleados. Como un servidor, también podríamos decir, de cierto modo. Es decir, que no perciben un dinero. El otro tema que los hizo coincidentes fue la discusión acerca de la corrupción actual y cómo los reportajes periodísticos mostrados recientemente, no solamente con Peña Nieto, sino también durante este régimen, han mostrado clara e indudablemente que no está cumpliéndose esa promesa de la erradicación de la corrupción. La corrupción no puede erradicarse así como así, nada más por decreto y por la sacrosanta voluntad de un individuo, por una razón.
No es una cuestión cultural, pero es una cuestión cultural. Es decir, no es una cuestión cultural como pudo haber argumentado para justificarla Enrique Peña Nieto en su momento, sino que sí es un asunto cultural porque nos compete a todos. Es decir, para que haya un corrompido, tiene que haber un corruptor. Y ese corruptor puede ser dentro del gobierno, dentro del poder, o puede estar fuera del poder, dentro de la ciudadanía. ¿Cuántos de nosotros ciudadanos no hemos pasado la corta a un policía, por decir, o a un funcionario de ventanilla para que nos corra con un determinado favor y no nos hinque el diente más allá de lo estrictamente necesario? Y hemos sido nosotros los que hemos metido la pata. No necesariamente tiene que llegar el funcionario y decir, póchate, ¿no? No, no es nada más por allí. Y esto nos lleva entonces también a hablar de otra coincidencia que se dio entre esos dos hashtags. Uno que tuvo 65,000 y el otro 1,100 conectados. Uno pequeñito, pero muy representativo de un pequeño, de un grupo de periodistas y de preocupados por lo que pasa en el país, y uno de encumbrados nombres muy conocidos y muy reconocidos y que hablan exactamente de lo mismo, pero que además ven a los otros con desprecio, de soslayo. Y si los mencionan como diciendo, híjoles, qué terrible lo que pasa con algunos periodistas de a pie y de tropa, pero lo ven desde arriba, no se bajan a los niveles de los otros, como los otros, también desafortunadamente, hay que decirlo, terminan haciendo de esa diferencia y de ese menosprecio la causa y la razón de su reconcomio, de su rencor. Y por eso también eso incide en esa división dentro de nosotros mismos como comunicadores y periodistas. Esto tiene que ver también con otro tema coincidente que son las fallas del gobierno actual. No podemos tapar el sol con un dedo. El gobierno actual es prácticamente un Estado fallido. ¿Por qué? Porque si bien ha tenido algunos, entre comillas, aciertos, porque los ha tenido, aun cuando sean pocos, pero nuestro presidente y sus funcionarios dejan mucho que desear en muchos otros aspectos. La bocaza del presidente, por ejemplo, a veces tendría que aprender nuestro presidente a cerrar la boca, literalmente, y aprender a escuchar, pero no solamente escuchar a sus colaboradores, a los cuales definitivamente no escucha, sino escuchar a la gente. Y no nada más a la gente que lo aplaude, que lo besa, que lo ensalza y lo pone en un pedestal, porque eso lo ha hecho olvidar que a final de cuentas es un ídolo con pies de barro. Y como le he dicho personalmente en Twitter, ya sé que yo no soy ni influencer ni nada por el estilo, pero yo también de pronto tengo mis aciertos. Y he estado insistiendo últimamente a Andrés Manuel López Obrador, y se lo repito aquí en este video. Andrés, o le paras o te paramos en seco. Y lo digo de verdad, porque ya nos tienes hasta la madre, nos tienes hartos de tanta estupidez y de tanta tontera que andas diciendo por allí. No dividas más, quieres llegar más lejos en lugar de dividir, unifica, pero está visto que no va contigo. Esto nos habla de los excesos del presidente, pero también de los excesos de el propio periodismo. Tenemos que reconocerlo. También el periodismo en la búsqueda de servir a determinados intereses creados, que sí existen, a veces se cometen excesos y se hacen, si no noticias falsas, por lo menos algunas exageraciones, o se hacen inferencias, como ocurrió con algún reportaje reciente también, el de las chocolateras, en la que la propia reportera reconoció que si bien el reportaje estaba bien hecho, pero en la forma de redactarlo, entre líneas, hacía inferencias que permitían hacer ciertas deducciones que no había manera de probarlas. Entonces eso habla de dos. O es un periodismo amañado o es un periodismo deficiente. Esto nos lleva a otro tema de coincidencia y preocupación en las dos salas de chat. Y me refiero a los asesinatos de periodistas
y la impunidad en su resolución. Y asesinatos no solamente solo asesinatos, vamos a hablar de violencia generalizada, violencia diferenciada contra periodistas y la impunidad en su resolución. Como algunos periodistas no solamente han sido, en el caso de mujeres, por ejemplo, vejadas por gente con poder, sea de empresas, sea de gobiernos locales, sea de gobiernos estatales o del propio federal, funcionarios, sino que además al momento de querer hacer las denuncias respectivas no son tomadas en cuenta esas declaraciones y por lo tanto no proceden. Y eso, aunado a los traumas que generalmente surgen a partir de esa violencia, pues generan un descontento y una descomposición social que empieza cada vez más a permear de un individuo al grupo que lo rodea y de este hacia el círculo que lo va rodeando. De tal manera que eso explica que tengamos efectivamente una división todavía más marcada que desafortunadamente nuestro presidente, al momento de estarla removiendo constantemente, lo único que hace es generar más rencor de unos contra otros, injustos contra injustos, pero también viceversa. Por otro lado, sí, debo decir que tiene razón el presidente en el señalamiento de la diferencia entre lo que él gana y lo que gana Loret de Mola. Lo que gana Loret de Mola frente a lo que ganan otros periodistas. Sí, hay una enorme desigualdad que tiene que ver con la meritocracia en nuestro país. La meritocracia aquí, muchos se la pasan ensalzándola. Ay, sí, es que cada quien tiene lo que uno merece, lo que uno ha trabajado. Sí, pero hay gente que trabaja mucho, se soba mucho más el lomo que muchos otros que llevan mucho nombre y sin embargo ganan 3 pesos o no ganan nada y apenas consiguen sobrevivir. Sí, la desigualdad es culpa de la meritocracia. Y sí, el presidente puede hacer un ajuste de cuentas. Sí, pueden tener razón aquellos que dicen que está en su derecho de poner el piso parejo. No es la forma. Voy de acuerdo también con los que critican la forma de hacerlo el presidente. Pero la verdad es que también hay que hacer esos señalamientos. Porque de aquí me viene a la memoria algo que decía Jacobo Zabludowski. La peor tragedia que puede ocurrirle a un periodista, bueno, aparte de las tragedias normales de la vida, de la pérdida de un ser querido, etcétera, pero profesionalmente hablando, la peor tragedia que le puede pasar a un periodista es convertirse en nota. Y eso es lo que le está pasando ahora a Carlos Loret de Mola, a Carmen Aristegui, que se han vuelto nota. ¿Cómo puede hacer un periodista para no convertirse en nota? Esa es una pregunta que tenemos que empezar a encontrar respuestas entre todos. Porque poco ganamos los periodistas, los comunicadores, en confrontarnos directamente con el gobierno, con el poder, si no tenemos los pelos de la burra en la mano. Y cuando la tenemos que también que encontrar las maneras de hacer llegar el mensaje para no salir embarrado. Yo quiero recordar cuando yo me confronté con el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. Me confronté con los pelos de la burra en la mano, con un petardo que le movió el tapete. Y desde entonces, si no es que aún antes, yo ya estoy en la mira tanto del gobierno estatal como del municipal como del federal. Igual que muchos otros colegas, tanto aquí donde vivo como en otros lugares del país. Es decir, basta con que uno realmente les dé el espejo para que se miren en él, para que ellos se sientan en la incomodidad y entonces empiecen a tomar cartas en el asunto, ya sea para recular o al contrario, para amedrentar. Y esto lo pueden hacer dentro o fuera de los límites de la ley, que es el otro elemento coincidente en los dos chats, en las salas de chat que se dieron en Twitter, la de hashtag todos somos Loret y la de hashtag no todos somos Loret. Porque los límites de la ley
aplica no solamente para el presidente de la República, por mucho que nos haya indignado lo que hizo con Carlos Loret de Mola. A final de cuentas, siendo una persona pública, igual que los funcionarios públicos, igual que los gobernantes y los políticos, todos los que son públicos, pues tendrían que ser eso en muchísimos aspectos de su vida, públicos, incluidos aquellos que tienen que ver, sí, guste o no, con sus aspectos financieros, sin que ello signifique, y ahí es en donde está la importancia de la ley, sin que ello signifique el poner a unos o a otros en riesgo, igual que a sus familias. De hecho, eso me lleva nuevamente a otra anécdota. Cuando le pregunté a Edgar Olvera Higuera si ya había hecho su famosa declaración de 3 de 3, el político aspirante entonces a la alcaldía de Naucalpan no sabía eso ni con qué se comía, ni siquiera sus colaboradores. Tuvo que ser alguien del público que le explicara qué era la 3 de 3. Y el político se limitó a decir, no tengo por qué hacerla, no tengo por qué poner a mi familia en riesgo al dar a conocer lo que son mis patrimonios. Son argumentos de mucho peso y eso tendría que hacernos revisar no solamente la ley de 3 de 3, sino muchas otras leyes que tienen que ver con el tema de la división entre lo que es público y lo que es privado, para quien es público lo que es privado y para quien es privado lo que podría o tendría que ser público. Esto implica también que tanto periodistas como gobierno están siempre en la rayita de transgredir la ley. Y en este caso el presidente transgredió varias leyes, el periodista no. Y el presidente transgredió varias leyes en relación a los datos personales, en relación a que no entiende cómo funciona la ley de réplica, sobre la cual en algún momento hablaré, pero que no entiende y no está aplicando correctamente. Hay una ley reglamentaria para el derecho de réplica y no lo está aplicando el presidente. Él está haciendo lo que él supone que es su réplica. Sí, todos tenemos el derecho de expresión y que en esa expresión podamos contestar a un señalamiento que se nos hace, sí, y lo podemos hacer en nuestros espacios, por supuesto, pero eso no implica legalmente un derecho de réplica. Para que el presidente, o en este caso, el hijo del presidente y su nuera, tengan el derecho de réplica, tendrían que solicitarle a Latinus, que fue quien hizo de conocimiento público el reportaje, le cediera un espacio exactamente igual en tiempo y forma para que ellos aclararan cualquier situación relacionada con ese reportaje. Ese es el derecho de réplica, no el derecho de pararme frente al micrófono y decir, ese es un hijo tal por cual, nada más porque dijo que mis ojos son negros. No, no se trata de contestar por contestar a lo pendejo. Y el último punto en donde se dio coincidencia, y ya con esto me perfilo hacia el final de este video, fue la necesidad que existe de hacer propuestas prácticas y concretas para mejorar la relación gobierno-prensa. Es algo en lo cual luego a veces los periodistas, colegas, muchos de ellos, adolecen. Yo he procurado no hacerlo cuando he hecho mis videos y a ustedes les constan en mis artículos. Procuro no nada más quedarme con el señalamiento, sino ya sea de forma velada o de forma abierta y directa, deslizar propuestas de cómo podemos mejorar algún asunto o tema. En este caso, se me ocurren tres cosas principalmente. La primera, obviamente, ya lo he escrito, es necesario hacer extensiva la ley de salarios máximos, junto con la de mínimos, es decir, unificarlas. Necesitamos que exista un techo salarial y que de ese techo salarial nadie pase, ni el presidente, ni el más encumbrado empresario o periodista. Que se llega hasta ese tope, pero que no sea un techo fijo, sino que sea un techo flexible, igual que el piso del salario mínimo.
de tal manera que entre esos dos techos flexibles pudiera distribuirse mejor todo lo que son, en el caso de las empresas, las utilidades hacia el interior, en mejoras de la propia empresa, en investigación y desarrollo, y no nada más en la acumulación de capital y en la acumulación de bienes, generando más ricos. Queremos una mejor distribución de la riqueza, esa puede ser una vía, y eso lograría una todavía mejor, mayor igualdad, claro, estableciendo las diferencias, porque sí, la meritocracia es terrible, pero la meritocracia también tiene sus bondades. Es decir, el esfuerzo también necesita ser debidamente recompensado, porque luego a veces ocurre que hay quien ni siquiera se esfuerza y es, pero más que recompensado. Entonces, esa sería una primera solución. Una segunda solución sería la de hacer um, un, llamémosle una deontología, pero que sea pareja y conjunta entre gobierno y medios de comunicación y comunicadores y periodistas. Necesitamos establecer un nuevo canon de relaciones entre gobierno y periodistas. Lo que el gobierno puede esperar de los medios de comunicación y los periodistas, no en función estrictamente de una censura o de un control, que por otro lado, bueno, es comprensible, sino en cuanto a realmente hacer la función, o entre muchas de las funciones que cumplen los medios, aquella de no incidir, igual que está haciendo el gobierno, en una división. Si se va a informar, que se informe con puntualidad. Si se va a hacer crítica, que se critique también con puntualidad. Porque también hay que ver cómo muchos medios y con muchos colegas periodistas están también embebidos en hacer crítica de los otros periodistas solamente porque piensan diferente. O sea, tan malos unos como los otros. Tiene que haber una ética periodística mucho más consolidada y además puesta por escrito. No estoy diciendo que esto se incluya en la Constitución porque no es parte de, pero las asociaciones y colegios de la profesión han fallado mucho en eso y tendrían que sentarse precisamente para poder determinar una nueva normatividad para el ejercicio de los medios, el ejercicio profesional del trabajo en los medios, especialmente el periodístico. Y una tercera y última opción sería la de que podamos también aquella procuraduría que se hizo para los contenidos de los medios, que deje de ser un adornito, esa defensa del consumidor de los contenidos, de defensa del televidente se hizo, que se haga extensiva, que se haga extensiva y que realmente se establezcan bien claros cuáles son los derechos y las obligaciones, tanto de los comunicadores como de los escuchas, como de los actores que pueden ser en un momento dado determinados. ¿Qué significa esto? Que necesitamos hacer una ley de comunicación. No una ley, no una ley, ojo, no una ley de comunicaciones y transportes como la que ya tenemos, no, una ley que realmente coloque a la comunicación como lo que es el centro de toda la sociedad. No lo hemos querido ver así, pero la comunicación es el centro de todo. Si no hay comunicación, todo se desgrana, todo se deshace. Entonces, esas son las propuestas que yo tengo por hacer. Ahí las dejo en el aire para que los más avesados en el tema, como puede ser abogados o legisladores, o inclusive autoridades de gobierno local, estatal o federal, puedan tomar en consideración estas y muchas otras ideas para empezar a jalar parejo. Y acotaría una última y final, y con esto terminaría, y es, la Suprema Corte de Justicia no puede estar supeditada, no debe estar supeditada a los caprichos del gobierno. Puede tener su propia agenda,
Y puede ser que sea coincidente con la agenda del gobierno. Está bien. Pero hoy por hoy hemos estado viendo una Suprema Corte de Justicia prácticamente supeditada a los caprichos de Andrés Manuel López Obrador. Eso no puede ser. Y ante casos como el que acaba de suceder, más vale que de una vez por todas la Suprema Corte establezca cuál es su posición. Porque el abuso fue evidente. Fue artero, fue grosero y, para decirlo coloquialmente, se pasó de la raya. Tenía yo que decir también mi opinión. Tal vez no haya gustado en algunos puntos, porque también les estoy tirando a mis colegas periodistas, lo siento mucho, pero también hay que ser lo más centrado posible y efectivamente a veces nosotros la regamos. También hay mucha soberbia de este lado, como la hay del lado de los políticos. Entonces, como dice el presidente, ¿qué les parece si vamos haciendo una pausa en las relaciones y nos vamos serenando? ¿Eh? Muchas gracias por su atención y sin más, me despido deseando que tengan ustedes una buena noche, un buen día o buena tarde, según la hora en que ustedes vayan a ver este video. Y espero haber contribuido mínimamente a la discusión y sobre todo aportado algunas ideas para la reflexión. Gracias por su atención. Hasta muy pronto. Bye.